Hola a todos, los saluda su doctor y amigo el doctor Pavel Aguilera. Bienvenidos a nuestro primer podcast de la vida después de la unidad de cuidados intensivos. El día de hoy tenemos la fortuna de abrir nuestra serie de podcasts que, por cierto, vamos a estar frecuentemente haciendo para todos ustedes. Es un podcast que cumple con objetivos de informar a todos ustedes acerca de temas que resultan un poquito complicados en muchas ocasiones cuando hablamos de términos médicos. Hoy vamos a hablar de un segmento muy especial, de un apartado que requiere especial atención, que son aquellos pacientes que están o que han pasado por una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Hoy vamos a hablar de lo que representa o cómo es la vida después de la unidad de cuidados intensivos. Para esto, el día de hoy, estoy muy contento porque me acompaña mi amiga, la Monse Castillo, no supe decirle fisioterapeuta, amiga, trabajadora. Monse con nosotros tiene ya mucho tiempo trabajando. Ella es especialista en rehabilitación física, es neurorehabilitadora, es fisioterapeuta en áreas críticas y es parte de nuestro equipo de trabajo Medicritic. Hola Doc, un honor estar con usted, con toda la familia Medicritic y pues participar el día de hoy en nuestro primer podcast. Estamos un poquito nerviosos, ustedes no ven, pero estoy seguro que después de la edición nos vamos a ver mucho más guapos y menos nerviosos. Monse, platícanos qué es Medicritic. Bien, Medicritic es una familia que está conformada por un grupo de profesionales, desde médicos y fisioterapeutas, que se encargan de trabajar con pacientes críticos, como su nombre lo dice. Medicritic es una atención especial al paciente crítico. Nuestra familia Medicritic pues está integrada por médicos internistas, médico rehabilitador, psicología, tanatología, nutrición y el equipo de rehabilitadores que somos fisioterapeutas especialistas en área física, neurológica, pulmonar y en el área de deglución. ¿Qué nos hace únicos o qué nos distingue de otros equipos de rehabilitación? Pues que ofrecemos una atención integral. Somos un equipo interdisciplinario en el cual nuestro objetivo principal no solamente es el paciente, sino la familia. Y pues como pues lo pueden ver aquí en nuestro fondo, familia. ¿Por qué? Porque no buscamos la atención únicamente en el paciente, porque sabemos que un paciente que ha pasado por una unidad de cuidados intensivos o por una estancia hospitalaria larga, no solamente se ve afectado él, sino todo su entorno familiar. ¿A qué nos referimos con el entorno familiar? Pues de que cambian rotundamente los papeles, desde quién va a trabajar, quién va a cuidar al familiar, pasan por distintos procesos, etapas, negación, por ejemplo, duelo, y no hablamos del duelo de que muera el familiar, porque pues obviamente no es lo que buscamos o lo que queremos, sino hablamos del duelo de que se tienen que enfrentar a una situación en cual el paciente ha perdido una parte de él. ¿Por qué? Porque está en una enfermedad, está cursando una enfermedad y que esa enfermedad lamentablemente nos va a llevar a otro proceso. Bien, Monse, algo muy importante es entender a qué tipo de pacientes estamos enfocados. Bien, lo dices que es un trabajo interdisciplinario, hay varios especialistas del área médica, medicina interna, terapia intensiva, del área de rehabilitación, pero hablaste de esos pacientes que están particularmente en un espacio del hospital que es la unidad de cuidados intensivos, ¿va? Así es. Estoy seguro que muchos de las personas que nos escuchan han tenido experiencias o probablemente solamente es cuestión de tiempo para que en algún momento vivan la experiencia de tener un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Explícanos, por favor, qué es la unidad de cuidados intensivos para que todas las personas que nos escuchan se entiendan de una mejor manera lo que estamos hablando. Bien, la unidad de cuidados intensivos pues, es un área de estancia hospitalaria en el cual sabemos que nuestro paciente está bastante crítico, por lo tanto se encuentra en una zona especial, en una zona aislada, se encuentra con monitores especiales desde asistencia ventilatoria, porque tal vez por la situación en la cual el paciente está en ese momento en esa unidad, pues no le permite respirar por sí solo. Muchas de las ocasiones entendemos que la unidad de cuidados intensivos pues es una zona triste, fría, desoladora, porque el paciente está aislado, no está en contacto con su familia,
únicamente pueden ingresar ciertos tiempos en unos horarios un poquito más estrictos a visitarlo, utilizando ciertas medidas de protección. Entonces, esta unidad de cuidados intensivos pues nos habla prácticamente de que nuestro paciente está en un estado crítico en ese momento. Bien, entonces entendemos que la unidad de cuidados intensivos prácticamente atiende a esas personas que en algún momento tienen el riesgo de perder la vida. Y en términos generales podemos saber que la UCI da vida, ¿cierto? Así es. Eso nos dedicamos todos nosotros, nos estamos enfocados en ese tipo de pacientes, y como bien lo dicen, son pacientes que lamentablemente tienen un riesgo muy alto de poder fallecer, y aquellas personas que no fallecen aún les queda un largo camino por recorrer, ¿va? Y ese largo camino por recorrer es justamente de lo que vamos a hablar en este podcast. Esos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, que han durado durante mucho tiempo, pasan por una serie de complicaciones que derivan no solamente de la enfermedad que los lleva al área de cuidados críticos, sino también por la estancia dentro de la unidad de los cuidados intensivos. ¿Nos puedes explicar un poquito? Claro. Tenemos que entender que el paciente en unidad de cuidados intensivos está cursando un proceso de enfermedad, ya sea un accidente automovilístico, un traumatismo craneoencefálico, COVID, ya está de entrada en la unidad de cuidados intensivos por una situación, pero ese paciente no está exento de complicaciones. ¿De qué tipo de complicaciones hablamos? Pues de que debido a la inmovilidad o a la asistencia de la ventilación mecánica, pues ese paciente va a estar limitado de su movilidad. De entrada tenemos que entender eso. Entonces, esas limitaciones en la movilidad, pues, ¿qué van a traer como consecuencia? Contracturas, deformidades articulares, pérdida de la fuerza, úlceras por presión, aumento de días de estancia hospitalaria, dependencia de la ventilación mecánica. Entonces, no solamente estamos trabajando con un paciente que, uno, está cursando con una enfermedad, sino que además se le están agregando consecuencias o hablamos de síntomas, signos, por decirlo, agregados a esa enfermedad por estar ya de entrada en una unidad de cuidados intensivos que no le permite moverse. Correcto. Hablas de pacientes con ventilación mecánica. La gran mayoría de personas que ingresan al área de cuidados intensivos son personas que requieren apoyo para que el resto de los órganos funcionen, para que todos los órganos funcionen. Prácticamente en la unidad de cuidados intensivos, desde el área médica, nos dedicamos a dar soporte orgánico. Y eso significa que si un pulmón empieza a colapsar, empieza a tener problemas, pues entonces lo apoyamos con un ventilador mecánico, que la gente habitualmente lo conoce como intubación. Se conecta a una máquina para darle el oxígeno necesario. Si el paciente tiene problemas en su corazón, hay una serie de fármacos y dispositivos que nos ayudan a que el corazón mantenga su función. Si el riñón falla, pues evidentemente tenemos máquinas que nos ayudan a suplir la función del renal temporalmente, ¿no? Entonces, del riñón temporalmente. Entonces, sucede que a eso nos dedicamos, a dar soporte orgánico. Y en las unidades de cuidados intensivos, explicabas hace un rato que es un escenario muchas veces frío y desolador, porque se pierde el concepto fundamental y la esencia de atender a una persona. Eso se nos olvida frecuentemente. No solamente nos dedicamos, y Medicrítica es una esencia de trabajo y es una filosofía donde no solamente atendemos órganos, no solamente atendemos un corazón, un pulmón o un riñón enfermo, atendemos una persona, ¿verdad? Y entendiendo eso, una persona como lo que hace que Monse sea Monse y que Pavel sea Pavel. Creencias, hábitos, hobbies, que eso es algo muy importante que nunca debemos perder de vista. Cuando una persona está en la unidad de cuidados intensivos, lamentablemente se pierde o se desprende de su familia y muchas veces se desprende lo que hace ser una persona, ¿cierto? Así y entonces es. Nuestra obligación no solamente es salvar un riñón enfermo, salvar un corazón enfermo, sino es hacer que esa persona vuelva a ser quien era, que Monse regrese a ser Monse, que Pavel regrese a ser Pavel. Y para eso es importantísimo el trabajo que ustedes hacen. Ahí me gustaría que me explicaras, Monse, o que nos explicaras y nos compartieras qué importancia tiene la participación de los rehabilitadores en el área de cuidados intensivos. Y particularmente me gustaría que me hablaras de la formación que el grupo de rehabilitadores Medicritic tiene para poder atender a esos pacientes. Bien. La importancia de nosotros radica en que una vez que nuestro paciente, está ingresado a la unidad de cuidados intensivos,
intervenimos con ese paciente. ¿Para qué? Para que las secuelas por estar ya de entrada en la unidad de cuidados intensivos pues no se agraven. Hablamos de que a partir de las 36 horas aproximadamente, o que ya nuestro paciente se encuentra hemodinámicamente estable, es decir, que el uso de vasopresores o de medicamentos para que su presión arterial se encuentre estable, su corazón, sus pulmones, estén todos en un punto en el cual nos permita trabajar con él. Nosotros de entrada pues tenemos una formación obviamente como profesionales en el área de rehabilitación o de terapia física, y tenemos formación en áreas de cuidados críticos, entre ellos certificaciones y diplomados en el área de la unidad de cuidados intensivos de estancia hospitalaria, y esto nos ha dado pauta y nos ha dado medida pues para estar realmente capacitados y poder trabajar con el paciente. No es nada más como que llegar y mover a tu paciente y ya me fui. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que analizar toda una serie de situaciones para saber si nuestro paciente es apto para su rehabilitación, desde los medicamentos, que existan medicamentos que no estén contraindicados para el abordaje del movimiento, que su presión arterial se encuentre estable, su frecuencia cardíaca, si nuestro paciente está sedado. De repente piensan que porque el paciente está sedado, está dormido, pues no lo podemos mover. Esto no es un impedimento, además de que pues nosotros tenemos nuestros protocolos y tenemos nuestras escalas para determinar qué podemos trabajar con ese paciente y qué no, para que una vez que ese paciente logre salir de la unidad de cuidados intensivos, pues nuestro objetivo es que el paciente se vaya a casa lo más normal posible. Y lo más, hablamos de, por ejemplo, Juan López, está en la unidad de cuidados intensivos y como usted lo acaba de mencionar, ese paciente está en la unidad de cuidados intensivos y se está intentando salvar el riñón, el corazón, sus pulmones, y perdió la esencia, dejó de ser Juan López, porque tal vez ahorita es el paciente de UCI 4, de UCI 3, y se nos olvida que ese paciente tiene una vida. Entonces, el objetivo, la formación de Medicritic, de nosotros como rehabilitadores, es seguir tratando a Juan López, que no pierda su dignidad como paciente, como persona, su integridad, ser sobre todo humanos, porque finalmente somos personas tratando personas. Entonces, a nadie nos gustaría vernos en ese lugar, o que nuestro familiar esté en ese lugar o en ese momento, y tratar de ser lo más humanos posibles para que Juan López pues se reintegre a su casa lo más normal posible. Cierto, creo que eso es algo muy importante. Durante mucho tiempo, en los últimos años, se ha perdido un poquito esa visión y ese trato humano hacia el paciente y aún más hacia los familiares. Se nos olvida que el binomio paciente-familia es muy importante, porque la enfermedad de una persona que está en áreas críticas no solamente es de Juan López, porque también repercute en su familia, ¿cierto? Cierto. ¿Tienes o nos puedes compartir algún caso en particular que a ti como fisioterapeuta de áreas críticas te ha marcado? Te comentábamos un rato, tengo entendido que en la formación de rehabilitadores físicos desde diferentes áreas o diferentes universidades, no hay esta capacitación especial que se requiere para atender pacientes críticos. Entonces, quiero entender que tú tuviste el contacto ya con un paciente críticamente enfermo, con un paciente grave, lleno de monitores, conectados a un montón de máquinas, al ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y en ese momento quiero saber cómo Monse sintió el entrar allí. A ti como fisioterapeuta, ¿qué impacto tuvo el empezar a atender pacientes críticamente enfermos? Y si realmente cambió tu visión como profesional. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque de entrada la universidad no te prepara para áreas críticas. Entonces, cuando la primera vez que yo llegué con un paciente en áreas críticas, pues no es lo mismo lo que aprendes por fuera, ya cuando lo vives en la vida real. Obviamente me asusté porque llegué y vi al paciente con ventilación mecánica invasiva, el paciente estaba sedado, estaba lleno de monitores, con el oxímetro, con los electrodos para estar monitorizando su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Sí te asustas porque mueves al paciente, le mueves el brazo y el paciente resulta que ya comenzó a bajar su saturación y te quedas así como que, ¿qué haces? O sea, ¿qué hago? Y tienes que actuar rápido porque afortunadamente tenemos pues el equipo de enfermería que siempre están al tanto y al cuidado del paciente y pues nos ayudan y nos echan la mano, pero pues sí te da miedo porque el paciente comienza a desaturar y pues ya te marcó el monitor, ya te está sonando, ya te asustaste porque dices, híjole, ¿qué le hice? O sea, yo nada más le moví el brazo,
pero te das cuenta que ese movimiento del brazo influyó para que cambiara su frecuencia cardíaca o para que cambiara su saturación o hasta su presión arterial, que de repente el paciente se nos hipotensa nada más porque le movimos el brazo. Pero esto no quiere decir que la rehabilitación está peleada con la unidad de cuidados intensivos, sino que al contrario, o sea, por esto tenemos que tener una preparación para saber cuándo sí y cuándo no yo puedo tratar a mi paciente. Bien, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando en áreas críticas, Monse? 2 años. 2 años trabajando en áreas críticas y la verdad es que sí cambia por completo la vida y la perspectiva como profesional, porque te das cuenta que ese paciente tiene una vida y tiene una familia. Hay muchos casos que a mí en lo personal a lo largo de mi experiencia como rehabilitadora, pero específicamente en rehabilitadora en áreas críticas, me ha cambiado mi punto de vista, mi forma de ver la vida y la forma de ver a las personas, porque creo yo, y a mi opinión muy personal, la verdadera rehabilitación inicia en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque no solamente estás hablando del paciente que en ese momento está luchando por su vida, estás tú junto con el equipo médico luchando por la vida de ese paciente, para que ese paciente se vaya lo más normal y lo más sano e independiente posible, porque te das cuenta que hay una familia detrás de esa puerta esperando que ese paciente salga y te ven llegar con emoción y, oye, ¿cómo le fue en su rehabilitación? Entonces te vuelves parte de la familia, te vuelves parte de la vida del paciente. Obviamente te cambia la vida, así como te cambia la vida cuando llegas y ves al paciente y te das cuenta que está solo, que nadie lo ha ido a visitar, que no ves familiares pendientes de su salud y te quedas tú, porque nada te cuesta ofrecerle unos minutos más de tu atención al paciente y estarte con él platicando un ratito después de su rehabilitación o antes de su rehabilitación y oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y creo que lo mencioné hace un momento, Doc, se nos olvida la parte de ser humanos o la parte de ser personas. Como bien sabe también, pues dentro de nuestro equipo tenemos por ahí al buen Toñito, que él le gusta ir a tocarles música a los pacientes e incluso los pacientes, después conocerán a Toñito, todo el mundo vemos a Toñito y es como que, Toñito, o sea, la vibra que transmite Toñito así se ve todo rudo, pero ya cuando lo escuchas hablar y todo, te cambia. Entonces, muchos pacientes buscan a Toñito porque Toñito saben que, es el chico que viene y toca la guitarra, es el chico que nos canta, y los pone de buenas. Entonces, eso también es una parte humana y es una atención para el paciente. Entonces, claro que te cambia la vida estar en la unidad de cuidados intensivos. Así es. Grupo Medicritic. Hablamos de Medicritic. Medicritic es un grupo de personas que tiene ya mucho tiempo trabajando, al cual pertenecemos y queremos mucho. Nos sentimos muy contentos de formar parte de esa familia. Y explicarle a la gente que nos ve que Medicritic es un grupo de trabajo que va a diferentes hospitales. Trabajamos particularmente en un hospital de la ciudad de Guadalajara y tenemos nuestra clínica donde atendemos precisamente a pacientes que han sufrido estos efectos de haber estado en la unidad de cuidados intensivos y explicarles que entender que lo complejo que resulta atender a un paciente crítico implica que muchas disciplinas estén presentes. Así es. No solamente la parte médica es importante, que eso es algo fundamental. Entendamos que para poder tener buenos resultados se tiene que sumar y tiene que ser una participación interdisciplinaria. Y por eso Medicritic se conforma de especialistas en medicina interna, terapia intensiva, desde la parte médica, terapeutas especializados en áreas críticas y cada uno de ustedes también tiene una formación especial en cuanto a deglución, es decir, trabajar específicamente en esos pacientes que después de haber estado conectado a un ventilador mecánico o que han tenido un problema, a veces muchos de ellos tienen incapacidad para poder comer cierto tipo de consistencias. Entonces hay que evaluar en qué capacidad queda ese paciente y cómo hay que trabajarlo para que él pueda comer lo más normal posible. Tenemos también fisioterapeutas capacitados en la cuestión del manejo de electroterapia. ¿Qué nos puedes explicar qué es eso? Sí, como bien lo dice, pues cada uno de nosotros, a pesar de que todos estamos certificados y estamos capacitados para trabajar en áreas críticas, cada uno tiene algo que suma al equipo. Desde, en mi caso, en el área de neurorehabilitación, tenemos, por ejemplo, pues Migue, Benito, Brisa, que ellos trabajan la parte de deglución y la parte pulmonar en estos pacientes. Cuando sabemos que nuestro paciente ya lleva más de 3 días conectado a ventilación mecánica y estamos ahí dándole con todo ese paciente para poderlo destetar de la ventilación mecánica lo antes posible
que ese paciente no vaya a llegar a la traqueostomía, sino que podamos ser lo menos invasivos con él, en conjunto con el equipo médico que siempre nos apoyan en la toma de decisiones que tenemos ahí de repente nosotros como oficios. Y si el paciente, pues ni modo, tuvo que llegar a la traqueostomía, pues se sigue trabajando con él la parte pulmonar y en conjunto se trabaja la parte de deglución, se hace una valoración por parte del área de deglución para que ese paciente pues empezar a activar su vía oral y pueda pasar sus secreciones, que esto es vital para que el paciente pueda ser retirado de la ventilación mecánica, se le pueda retirar la traqueostomía, y cómo irlo trabajando para que pueda evolucionar en las consistencias. Por ejemplo, por ahí tenemos a Edgar, que trabaja mucho en la parte de la electroterapia y la parte del linfedema. Él está certificado precisamente para áreas de electroterapia. Entonces, ¿él qué hace con esta parte de la electroterapia? Pues él también llega a valorar a nuestro paciente y con estas herramientas pues pone ahora sí que a trabajar la parte muscular, la electroestimulación en el caso de que tengamos alguna lesión de nervios periféricos, pues por medio de la electroestimulación ayudar a activar el nervio, a trabajar el músculo. Si nuestro paciente tiene mucho dolor, pues por medio de la liberación de las endorfinas que puede llegar a producir la electroestimulación, pues que el dolor disminuya y que podamos seguir trabajando al paciente, porque también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que el dolor tampoco es una limitante para trabajar la rehabilitación. De repente nos llegamos y el paciente dice, es que tengo mucho dolor. No, o sea, no porque mi paciente tiene dolor, ya no lo voy a mover. O sea, hay cosas más importantes que tenemos que ver para decir, no, en este momento mi paciente no es candidato a rehabilitación, pero el dolor no es una limitante de ellas. Entonces, esto es algo que creo que nos vuelve tan únicos a todos, que todos tenemos un plus que ofrecerle a nuestros pacientes. Y aparte, creo que ese plus extra que ofrecemos, que tenemos muy buena comunicación entre todos, realmente somos una familia y siempre tenemos nuestros consensos en cuanto a la atención del paciente. ¿Qué le puedo ofrecer fulanito? ¿Qué le puedo ofrecer Edgar? ¿Qué le puedo ofrecer Miguel? ¿Qué puedo ofrecer Monse? ¿Qué puedo ofrecer Brisa, Benito, Marisol? Para que ese paciente salga adelante. ¿O qué podemos ofrecer todos juntos para que mi paciente no se nos estanque, sino al contrario, que salga adelante y se pueda ir a casa lo más independiente posible? Y si mi paciente no logra irse 100% independiente a casa, ¿qué voy a hacer yo para que mi paciente vuelva a ser independiente? Entonces, es no solamente darle el seguimiento dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino también fuera de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque corremos de que el paciente reingrese al hospital porque no se le da un buen seguimiento, y no solamente por el área de rehabilitación. O sea, sí, no es nada más que mi paciente se vaya de alta. Sí, a lo mejor tal vez superó la enfermedad que lo llevó a estar en el hospital, pero no superó las secuelas hospitalarias que contrajo, la debilidad muscular, la independencia, porque después nos pasa que el paciente nos dice, es que, ¿por qué no me puedo parar si yo llegué caminando? ¿O por qué no puedo mover el brazo si yo no tenía ningún problema? Todas estas atrofias musculares o estos secuelas que se puedan llegar a producir, esta debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pues es producto de la inmovilización. Entonces tenemos que seguir trabajando con él fuera de casa para que el paciente no reingrese al hospital y obviamente evitar que el costo hospitalario pues aumente. Correcto. Y obviamente explicar no solamente es el área médica, no solamente es el área de rehabilitación, necesitamos evaluación nutricional constante, porque es evidente que una persona que está en la unidad de cuidados intensivos se desnutre y eso repercute en la capacidad que tenga de poderse recuperar, ¿cierto? También es importantísimo entender que una persona que pasa por la unidad de cuidados intensivos son personas que habitualmente desarrollan ansiedad, depresión, son personas que difícilmente pueden superar ese estrés postraumático, porque está bien definido que muchas de las personas que han estado en la unidad de cuidados intensivos pudieran explicar o pudieran transmitir que la experiencia de haber estado en la unidad de cuidados intensivos es prácticamente como si hubieran ido a la guerra. Y eso es bien sabido, está muy bien documentado. Tú hablabas que una vez que los pacientes egresan de la unidad de cuidados intensivos, necesitan tener un seguimiento, ¿cierto? Así y ese seguimiento, habitualmente, si no llevamos un buen plan de rehabilitación, porque una cosa es, ya sobreviví a la unidad de cuidados intensivos, ahora necesito reincorporarme lo más rápido posible a mi vida laboral, a mi vida familiar, a lo que me hacía ser Monse, a lo que me hacía ser Pavel, ¿cierto? Así es. Y eso es algo que muchas veces se deja de largo.
En las terapias intensivas habitualmente nos ocupamos de que el paciente resuelva la situación aguda, se vaya a la planta o a sala del hospital y listo, seguramente ya habrá alguien que esté pendiente y le dé el seguimiento que amerita, pero nunca nos ocupamos y nunca nos preocupamos de qué va a pasar con esa persona cuando va a casa. Y es ahí donde realmente empieza el verdadero reto para la familia y para la persona, porque nunca hay que olvidarnos, el binomio paciente-familia es lo más importante, porque la familia precisamente sufre igual, ¿sí? O por lo menos tiene los mismos efectos que una persona que está en la unidad de cuidados intensivos en cuanto al aspecto psicológico y emocional. Es por eso que tenemos también en nuestro grupo de trabajo personas que se dedican a dar ese tipo de acompañamiento, porque hay que entenderlos, hay que escucharlos, hay que desarrollar esa habilidad. Debemos escuchar a las personas para ver cómo se sienten y debemos entender el proceso que ellos viven y ayudarlos, que es lo más importante, ¿cierto? Así es. O sea, definitivamente los pacientes cuando salen de la unidad de cuidados intensivos y se van a casa, pues de entrada tenemos que entender que mientras el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos, no se pudo comunicar con su familia porque tal vez estuvo con ventilación mecánica, un tubo orotraqueal que no le permitía hablar, tuvo traqueostomía, le tuvieron que abrir el cuello para poderle conectar el ventilador y que el paciente pudiera seguir respirando por sí solo. Eso le impide aún más el poder hablar. Entonces, imagínense o imaginémonos por un momento no estar ahí, tener a tu familia al lado, pero no poder hablar y no poderle decir, me duele, te quiero, te extraño, abrázame. ¿Por qué? Porque no puedes comunicarte. Entonces, sí, se ha demostrado que los pacientes van a generar, una vez que salen de unidad de cuidados intensivos, si no se trata también la parte psicológica, pues van a desarrollar estrés postraumático. Y estrés postraumático no solamente va a durar unos días, semanas, puede durar meses e incluso puede durar años. Por ahí había leído un artículo que mencionaba que los pacientes que de larga estadía en hospitalización, si no se atiende la parte psicológica, pueden tener secuelas hasta 6 o 15 años después de la alta hospitalaria porque no se les dio un seguimiento. Entonces no es nada más que el paciente logre superar la enfermedad y se vaya a casa, sino que tenemos que entender aquí también 3 pilares fundamentales del paciente: su nivel cognitivo, psicológico y físico. Entonces también eso es algo que abordamos nosotros mismos dentro de nuestra familia, la parte psicológica y la parte cognitiva, porque incluso el paciente luego le da miedo salir a la calle, no quiere estar en contacto con más personas. Por ejemplo, hablando del COVID, no es que voy a salir y me voy a volver a enfermar. Entonces el paciente ya tiene un estrés postraumático, entonces no puede estar toda su vida también ahí aislado, encerrado en casa sin ver la luz del día. Tenemos que entender que ese paciente tiene que reincorporarse a su vida diaria. El familiar necesita reincorporarse a su vida diaria porque también no puede renunciar al trabajo ni el paciente ni el familiar por estar al cuidado de él. Incluso se ha demostrado que los pacientes cuando logran salir de la unidad de cuidados intensivos tardan hasta 1 año en reintegrarse a su vida laboral, si bien les va, porque muchos de ellos ya no regresan a trabajar, ya se quedan en casa para siempre. Entonces, pues ese no es el objetivo. Creo que hemos avanzado mucho en la parte médica, en la cuestión sanitaria, como para decir, pues mi paciente ya salió del hospital y que se quede en casa. Entonces, no es el objetivo de nosotros, sino que el paciente se siga moviendo una vez que sale. Es movernos dentro de la UCI, fuera de la UCI y en casa. Correcto. Muchos de esos pacientes que ingresan a la UCI, Monse, son estadísticas alarmantes. De todos los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, hasta el 50-70% de esas personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos, afortunadamente logran sobrevivir, pero se llevan el síndrome post-cuidados intensivos o síndrome post-UCI, que es justamente de lo que hemos estado hablando. Esa serie de limitaciones cognitivas, físicas, psicológicas, emocionales que el paciente se lleva una vez que ha estado en la unidad de cuidados intensivos, y son estadísticas alarmantes. Y acá es importante entender que también es un fenómeno que se presenta en esos pacientes de hospitalización prolongada, es decir, entendiendo hospitalización prolongada como esos pacientes que duran más de 7 días, y todavía es más complicado, y el grupo de personas más vulnerable son los pacientes ancianos. Así es. ¿Sí? Nuestros pacientes ancianos arriba de 65 años tienen todavía más riesgo de llevarse un montón de limitaciones y complicaciones una vez que están en la unidad de cuidados intensivos con el desarrollo del síndrome de poscuidados intensivos o PICS, como se conoce por sus siglas en inglés,
o el síndrome de hospitalización prolongada. Todo abuelito que dura más de 7 días en un hospital tiene alto riesgo de poder desarrollar limitaciones físicas, cognitivas, psicológicas, y lo más importante que no debemos dejar de lado es el impacto económico que tiene en la familia, ¿cierto? Así es, definitivamente, pues hay varios factores que van a aumentar el costo hospitalario y que van a aumentar la estadía en el área de hospitalización, desde los medicamentos, las complicaciones que se puedan tener, la dependencia a la ventilación mecánica, la presencia de delirio en algunos de estos pacientes, que esto también lamentablemente nos hace retroceder en varios factores. Pero, por ejemplo, el delirio también, pues no es un impedimento para dar la rehabilitación física. Explícanos qué es eso. Bien, el delirio es un proceso por el cual pasan los pacientes tras la aplicación de diversos fármacos o pseudoanalgesia que se le da a estos pacientes, que al despertar pues los hace que estén, o a pesar de que ya no tengan la sedación, o están muy dormidos, o están muy agitados, o incluso están violentos, tienen alucinaciones, se pueden comportar incluso agresivos. Esto se le conoce como delirio. Entonces, también una forma a tener en cuenta, si lo vemos desde la parte humana, que combatir el delirio no es amarrar al paciente. Tenemos que tomar medidas para poder trabajar ese delirio, por ejemplo, la musicoterapia, que en la habitación del paciente pues hay un calendario, por ahí tenemos ahí el pizarrón que siempre les ponemos la fecha y el día al paciente para que el paciente esté orientado en lugar día, que si es de día pues tengan las luces prendidas, las ventanas abiertas, si es de noche pues minimizar la luz, los ruidos, los sonidos, que la familia siempre trate de orientarlo, y no combatir el delirio pues con más medicamento, porque si no se va a formar ahí un círculo vicioso. Entonces, con el ejercicio también hemos comprobado que a través de la movilización pues hemos logrado disminuir el delirio en esos pacientes. Sí logra estar agitado o inquieto al inicio, pero cuando comenzamos a moverlo, a trabajar con él, a hacer la intervención fisioterapéutica, pues vemos que ese delirio se va calmando, y así lo vamos moviendo y lo vamos moviendo, porque de repente es, no, pues es que está bien ansioso, tiene delirio, no se deja mover, tira manotazos, y ahí lo dejan, y sobre todo más en personas de la tercera edad, porque dices, pues no, o sea, está el paciente con delirio, pues no lo muevo, o sea, no. Tuvimos un caso en el hospital hace no tanto tiempo, que pues nuestro paciente ahora sí que todo el tiempo estuvo con delirio, pero hay algo muy bonito que tuvimos con ese paciente, es que la familia nunca nos dejó abajo, y la familia nos veía que llegábamos con él a darle la rehabilitación, y nos ayudaba a darle la rehabilitación, y a ver, no, tranquilo, es Monse, es Edgar de rehabilitación, te van a poner a hacer ejercicio, y nos ayudaban a trabajar con él la parte del delirio, y realmente el delirio nunca se volvió una contraindicación para que nosotros pudiéramos abordar ese paciente. Entonces aquí algo también muy importante es la familia, que la familia debe de estar en comunicación constante con nosotros y apoyarnos, porque también a veces la misma familia nos dice, no, es que déjalo, está bien ansioso, no, ahorita no, mejor que se duerma. Entonces pues no, porque también si lo dejamos dormir en el pleno día, pues vamos a alterar ahí el ciclo circadiano. Entonces todavía se vuelve un ciclo de una serie de complicaciones, y pues no es lo más correcto. Bien, esto que comentas del delirio es probablemente uno de los escenarios más difíciles que podemos encontrarnos en la unidad de cuidados intensivos. Imaginen que tienen a su familiar en el área de cuidados intensivos y de repente, después de haber retirado los medicamentos que lo tienen dormido, de repente, o después de haberlo retirado del apoyo del ventilador mecánico, cuando estuvo intubado, se quita el tubo y el paciente despierta agitado, inquieto, desconociendo a su familia, y eso evidentemente causa mucha angustia en los familiares, y por eso insistimos en que la enfermedad no solamente afecta a la persona que está con nosotros en el área de cuidados intensivos, afecta a la familia. Entonces todos como equipo médico, y ese equipo que se conforma una vez que se integra a la familia y a las diferentes áreas como nutrición, rehabilitación, psicología, debemos trabajar en conjunto para que este tipo de situaciones sean menos frecuentes. Muchas veces los pacientes que egresan de la unidad de cuidados intensivos que se van con delirio, incluso se van con delirio a su casa. Uh-huh. Y eso genera angustia en la familia, ¿sí? Y ustedes han tenido la oportunidad de manejar pacientes fuera de hospital que aún llevan las secuelas y aún cargan con las secuelas de haber estado en la unidad de cuidados intensivos. Así y la familia evidentemente la pasa muy mal. Y así también como hay el síndrome de poscuidados intensivos
de la persona enferma, pues entonces también es síndrome de cuidados intensivos del familiar. ¿Cómo lo viven ellos? Así es. Muy pocas veces creo que nos ponemos a pensar en la familia. Entonces la familia pues no solamente carga con el hecho de que ahora tiene que cuidar al familiar que salió de la unidad de cuidados intensivos, porque también tenemos que tomar en cuenta que la familia pues tiene un rol en la vida, tiene una actividad, tiene un trabajo. Entonces el tener que cargar tal vez ahora con la presión de tengo que cuidar a mi familiar, tengo que dejar mi trabajo para dedicarme a él, el estrés, la presión económica también que conlleva, porque muchos de estos pacientes que se van a casa pues aún necesitan, son dependientes al 100% y necesitan cuidados de enfermería. Entonces hablamos también ahí que sigue aumentando el costo del gasto hospitalario fuera ya de casa, porque el paciente a lo mejor se va a casa, pero todavía requiere administración de medicamentos especiales. Tenemos pacientes que se han ido a casa todavía dependientes de oxígeno, entonces que el familiar no está capacitado para seguir con este manejo. Entonces estamos hablando ahí que le estamos generando un estrés también al familiar. El familiar también va a tener alteraciones en el ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque en la noche que pretende dormir no puede dormir porque tiene que estar al tanto del familiar. En el día no puede descansar porque obviamente está más al pendiente de ese familiar. Entonces esto también le va a generar estrés, ansiedad, incluso le puede generar alteraciones en las funciones ejecutivas para la toma de decisiones más correctas para el familiar que acaba de salir de la unidad de cuidados intensivos. Alteraciones físicas también le va a traer. ¿Por qué? Porque tal vez ese paciente, el familiar de ese paciente, pues tiene una vida activa físicamente, hacía ejercicio, entonces ya tuvo que dejar de hacer ejercicio para estar por completo al tanto o a cargo de su familiar. Entonces realmente los roles cambian por completo y pues también a le conocemos por ahí como el síndrome del cuidador, ¿no? Entonces claro, también tenemos que estar al tanto no solamente del familiar, sino también del paciente y del núcleo familiar. Ahora sí que buscar establecer pues un calendario de cuidados para toda la familia y que no solamente sea un familiar el que esté a cargo de ese paciente. Debemos cuidar al que cuida, ¿cierto? Así es. Que eso también es algo muy importante para todos nosotros. Esa es la esencia, por eso nace Medicritic, porque justamente nos dimos cuenta de que nuestra labor no solamente es hacer que el paciente salga de la unidad de cuidados intensivos con sus órganos funcionando correctamente. Así es. Sino queremos que esa persona que ha estado con nosotros se pueda reincorporar a su vida lo más rápido posible. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Como clínica, y somos varios especialistas que estamos trabajando arduamente para eso. ¿Nos puedes explicar, para que las personas que nos escuchan tengan claro cómo funciona Medicritic? Nosotros estamos de base y bueno, prácticamente trabajamos en conjunto con el Hospital Country 2000 aquí de la ciudad de Guadalajara. Ahí es nuestro área de trabajo cuando ingresamos los pacientes críticamente enfermos a nuestra unidad de terapia intermedia o terapia intensiva. Sin embargo, existe un proceso y podemos atender a pacientes en diferentes hospitales y también podemos atender a las personas que vienen de instituciones públicas y que vienen a nuestro centro. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es el proceso para que la gente conozca cómo llegar a Medicritic? Sí, bien, bueno, nuestra clínica se encuentra ubicada en la calle de Mar Blanco, a espaldas del Hospital Country 2000. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Por ahí están nuestros números de teléfono, tenemos en nuestra página web. Nos contactan a través de pues lo acabo de mencionar, nuestras redes sociales de Medicritic, y ya nosotros acudimos como parte del equipo médico y la parte de rehabilitación para valorar a nuestro paciente, obviamente desde una manera, un área multidisciplinaria e interdisciplinaria. Ya lo acabamos de mencionar, los aspectos que son importantes, lo que es nutrición, el área psicológica, hablamos también de la parte de medicina de rehabilitación y medicina interna. Se hace una valoración en conjunto por ellos y ya se dice qué podemos ofrecerles a ustedes. ¿Para qué? Para que este paciente logre salir adelante y posteriormente a ello pues ya se dan lo que son las sesiones de rehabilitación.
nosotros hacemos una valoración integral de la atención del paciente. Entonces esto es algo muy importante porque no solamente nos vamos a enfocar en el área física del paciente, sino en todos los aspectos del paciente. Nutrición, psicología, parte física, la parte médica. Algo muy importante, Doc, que tenemos que tomar en cuenta en un paciente con unidad de cuidados intensivos o de una larga hospitalización es que no solamente se trata de sobrevivir, sino de cómo se sobrevive. Entonces esto es algo que nosotros trabajamos, que no el paciente nada más salió del hospital y ya se fue, o sea, no. ¿Cómo va a sobrevivir y cómo va a enfrentar la vida ese paciente? ¿Qué secuelas quedaron por la estadía prolongada en el hospital? Entonces es algo que ofrece Medicritic, que vamos a trabajar en todos los aspectos. Nos pueden igual contactar. Nosotros podemos acudir si requieren nuestra atención desde el área hospitalaria, podemos acudir a diferentes hospitales, se hace la valoración, atendemos a nuestro paciente y una vez que el paciente logra salir de la unidad de cuidados intensivos, se le da la alta hospitalaria, continuamos con su manejo integral en nuestras instalaciones ya en la clínica de Medicritic, que también es importante recalcar que es una clínica especializada, que tenemos los equipos y la atención necesaria para ofrecerles una atención por completo. Y sobre todo profesional. Así es, importante que la gente nos pueda buscar en nuestra página medicritic.mx para que entiendan un poquito el proceso. Se explica de manera muy detallada cómo podemos nosotros apoyar a las personas desde que están hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital particular, evidentemente, y una vez que nosotros captamos a esa persona, le damos el seguimiento adecuado para que después venga con nosotros a una evaluación integral. Establecemos habitualmente periodos de 30 días para continuar con el proceso de rehabilitación desde un área y evaluación también interdisciplinaria con médicos especializados en cada una de sus áreas, y ojalá podamos apoyar a mucha gente a que se recupere rápidamente a su vida y a su vida prácticamente familiar, laboral y en todos los aspectos. Así es que, pues Monse, te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, con nosotros. Esperemos que pronto podamos tener a todos y cada uno de las personas que integran esta familia, porque así hemos decidido hacerlo desde hace unos cuantos años. Nos irán conociendo y espero que les haya gustado nuestro primer podcast. Muchas gracias a todos. Si les gustó, pues ahí nos dan una manita, ahí le ponen algo en los comentarios y nos vemos hasta la siguiente edición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Déjenos sus comentarios también. Por favor.